Bueno, el combate a la criminalidad es una justificación, una excusa que han encontrado para movilizar una parte del ejército. La Guardia Nacional es una parte del ejército norteamericano dedicada fundamentalmente a mantener el orden dentro de Estados Unidos. En el caso de Washington, por ejemplo, hay una ley de 1973 que permite movilizar a la Guardia Nacional para mantener el orden. Y en 1973, acordémonos todos, había en el estado de Washington, y en la ciudad había Distrito Federal, había un movimiento muy potente de protesta contra Vietnam, luchas obreras, luchas a favor de los migrantes, a favor de las poblaciones de origen africano, a favor de las naciones originarias, etcétera. Entonces se implantó una ley que permitía la movilización de la Guardia Nacional, que es una parte del ejército. Esa ley es la que ha utilizado como excusa en estos momentos el gobierno de Donald Trump. Eso por una parte para decir lo inmediato, ¿no? Pero aquí hay un problema de fondo y es el siguiente. Se trata de una tendencia a la militarización del orden que no solamente está en Estados Unidos, aunque ahora allí en Estados Unidos está tomando la máxima notoriedad, ¿no? Pero aquí en Europa también hay leyes que permiten la presencia del ejército en las calles. Por poner un caso, en mi país, en la parte del País Vasco bajo dominación francesa, el ejército patrulla determinadas calles en determinados momentos o incluso permanentemente. Hay que ver, por ejemplo, París en monumentos y cosas de esas, o en estaciones o en aeropuertos hay presencia militar normalizada, ¿no? Y podríamos hablar de el proceso este en general, pero sería irnos. En cuanto a Estados Unidos, lo que ocurre es que hay una tendencia hacia una especie de neofascismo, de protofascismo, que está imbricada dentro del Partido Republicano, con corrientes muy fuertes dentro del Partido Republicano, y también esta tendencia está siendo apoyada por el sector más fiel a Donald Trump, ¿no? Que tiene que plantear una política de no solamente de miedo, como dicen los demócratas, en ciudades como Chicago, San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, Baltimore, estado de Baltimore, etcétera, etcétera, no todos ellos republicanos, no solamente una política de intimidación y de miedo, que también es cierto, para que esa intimidación y ese miedo en las siguientes elecciones voten a Donald Trump. Y de ahí la lección que Europa ha dado a Estados Unidos en el sentido de que movilizar a las fuerzas represivas, y en este caso la Guardia Nacional como parte del ejército es una fuerza represiva, aumenta, digamos, el miedo, la población que busca la población blanca y burguesa, porque aquí hay otro problema de fondo para ir concluyendo ya. Hay otro problema de fondo y es que el malestar social va mucho más allá que el problema de la persecución de los migrantes, que el problema de la delincuencia, que en el caso concreto de Washington está siendo controlada por medidas sociales, pero la delincuencia está surgiendo otra forma de delincuencia por el proceso de empobrecimiento social, el proceso de desmantelamiento de las ayudas sociales, de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay un cúmulo de factores, eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte también está la necesidad que tiene Trump de advertir primero a nuestra América y luego prácticamente al mundo entero, que la tendencia, la decisión que él lleva a constituir lo que en los años se llamaba el Estado fuerte, cuando se implementó en Washington en 1973 la movilización de la Guardia Nacional para reprimir las protestas sociales, ya se hablaba de Estado fuerte. Bien, el proyecto de Trump y de toda la derecha y la extrema derecha es pasar del Estado fuerte ya al Estado, digamos, protofascista o neofascista, ¿no? Entonces, es un proceso que lleva tiempo, pero tiene que ir tanteando a ver cómo, y unido a otras dinámicas como la represión de jueces, la represión de la prensa, la represión de las universidades, la represión de las manifestaciones sociales y políticas, etcétera, ¿no? Se trata de una política global general, y ahora la extensión y la aparición de este cuerpo represivo especializado va dentro de esa política, que es una política global. No está buscando, y concluyo, no está buscando una única medida,
está buscando muchas medidas a la vez que se refuerzan unas a otras de tal forma que luego para desmontar todo eso va a ser difícil. Por ejemplo, por poner un caso en Texas, en el estado de Texas están tomando medidas para disminuir los derechos de voto de los demócratas, de las fuerzas demócratas, lo mismo que para disminuir los derechos de voto de la población migrante o para disminuir los derechos de voto de la población empobrecida, etcétera. Como digo, insisto y concluyo esta pregunta, se trata de un conjunto de medidas que se apoyan unas en otras, y que van intentando avanzar por ahora con éxito y en muy poco tiempo van intentando avanzar precisamente hacia un Estado más que fuerte, hacia un Estado protofascista. Bueno, el combate a la criminalidad, y aquí tendríamos que precisar un poco el término porque hay muchas formas de criminalidad. Yo, por lo que conozco de Estados Unidos, sé que una cosa que llaman criminalidad son las organizaciones sociales, las organizaciones que luchan contra la droga, las organizaciones que luchan contra la miseria, contra las enfermedades desde un punto de vista horizontal, desde un punto de vista de ayuda mutua, las organizaciones que están intentando crear redes económicas alternativas, etcétera. Eso también llaman criminalidad, ¿no? Entonces, suponiendo que solamente hablaran de la criminalidad de la droga, aquí también hay un problema muy profundo que hay que tocar y es que no solamente la criminalidad de la drogodependencia está con todas las drogas, el fentanilo, las drogas químicas, las drogas de la cocaína adulterada, de la heroína adulterada, etcétera, sino también otras drogas que se están extendiendo mucho, como pueden ser drogas legales que se manipulan y que se venden como si fueran ilegales, o la droga de alcohol, etcétera. Bien, aquí hay una lucha de facciones dentro de la burguesía norteamericana. Como mínimo hay tres facciones dentro de la burguesía norteamericana en lo que concierne a la lucha contra la drogodependencia en su sentido clásico, el que acabamos de citar. La que sale ganando es la gran banca. La gran banca es la que limpia, entre comillas, limpia los dólares de todo el narcocapitalismo internacional con una inmensa cantidad de ganancia que no entra por los canales de control de la hacienda, del sistema de control público del dinero, del sistema del Estado federal. No, no, va directamente a la gran banca. Y esa es la más interesada está en que el segundo factor esté controlado. El segundo factor son ya las peleas entre grupos mafiosos, porque esos grupos mafiosos están controlados también por otros sectores más débiles de las burguesías, la burguesía mexicana, quiero decir, sectores de la burguesía colombiana, de la burguesía de nuestra América, no de todo nuestra América, sino, por ejemplo, la ecuatoriana, por poner un caso, o sectores de la burguesía muy amplia, colombiana, etcétera, etcétera. ¿No? Bien, ese es el segundo problema que tenemos que considerar y ahí hay pugnas que no son contradicciones, que son oposiciones entre sectores de la burguesía, ¿no? Y luego está el tercer nivel también. El tercer nivel, que son los intereses que tiene la policía en controlar a las pequeñas mafias, en controlar a los cárteles, etcétera, para tener infiltrados dentro, para ganar incluso dinero para la corrupta policía, para hacer compras, para hacer sobornos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya por último quedaría un cuarto nivel, el mínimo, 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 que son los propios chanchulleros de barrio, los jóvenes que no tienen otra alternativa que ganarse la vida que llevando la droga de un sitio para otro hasta que quedan totalmente destrozados o detenidos y la inmensa mayoría es gente trabajadora, mucha de ellas de origen africano, origen mexicano, latinoamericano, etcétera, ¿no? Como vemos es un panorama muy complejo. Entonces, ¿qué función tiene esta lucha? Pues tiene sobre todo y fundamentalmente beneficiar a los grandes bancos. Eso hay que decirlo una y mil veces. Beneficiar a los grandes bancos para que sigan controlando uno de los negocios fundamentales que mantienen en pie al decrépito capitalismo norteamericano, que es el negocio de la muerte por medio de la droga.